Hola, hola, mi gente hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con la mejor vibra. Les habla su amigo de siempre y estoy súper emocionado de tenerlos una vez más aquí en nuestro espacio para compartir y descubrir juntos. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y las conversaciones de muchos de nosotros. Un tema que involucra a dos figuras que sin duda han marcado nuestros corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es, vamos a hablar sobre esa supuesta última llamada y todo el revuelo que ha generado su presunta ruptura. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de estos dos talentos turcos, desde que nos cautivaron con su química en la pantalla hasta los rumores y especulaciones sobre su vida personal. Y es precisamente esa curiosidad y ese cariño que sentimos por ellos lo que nos trae aquí hoy. No vamos a caer en chismes baratos, ni vamos a afirmar cosas que no podemos comprobar, pero sí vamos a analizar todo lo que se ha dicho, las pistas que se han dado y las posibles interpretaciones de este drama que parece no tener fin. Esta no es una cacería de brujas ni un juicio público, sino una exploración respetuosa de un tema que nos interesa a muchos. Antes de que nos adentremos en esta telaraña de rumores y análisis, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos donde exploramos temas fascinantes, desde el mundo del entretenimiento hasta reflexiones sobre la vida y, por supuesto, los chismes más jugosos. Además, si les gusta este contenido, denle un like al vídeo, compartan con sus amigos y dejen sus comentarios al final. Su apoyo es la gasolina que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. Preparémonos para un viaje profundo al corazón de este drama mediático. El 18 de enero, una fecha que parece haberse grabado a fuego en la memoria de los fans de Hande y Kerem. Aparentemente ese día, según diversos medios de comunicación y filtraciones en redes sociales, se habría producido una llamada telefónica que marcaría el final de un capítulo en la relación, o al menos, eso es lo que se ha estado rumoreando. La verdad es que la información es tan fragmentada como un espejo roto, y cada pieza nos muestra una imagen diferente. Algunos aseguran que la conversación fue tensa y llena de reproches, con gritos y acusaciones que resonaron a través del teléfono, dejando un eco amargo en el aire. Otros, más optimistas, creen que fue una conversación honesta y necesaria para cerrar un ciclo, una charla sincera y dolorosa, pero al final, un paso necesario para ambos en su camino personal. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la chispa que encendió esta llamarada de especulaciones? ¿Qué palabras fueron pronunciadas y qué emociones se desbordaron en ese instante? Para entender un poco el contexto, hay que recordar que la relación de Kerem y Hande siempre ha estado bajo el ojo público. Desde el primer momento en que se anunció su participación en la serie Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Una química que traspasaba la pantalla, que encendía la imaginación de los espectadores y que nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Y no solo en la pantalla, también en las entrevistas, en las redes sociales, en las miradas cómplices que se cruzaban en los eventos. Cada sonrisa, cada gesto, cada pequeño detalle era analizado minuciosamente por los fans, que veían en ellos la representación de un amor verdadero. La relación traspasó la ficción y se convirtió en un romance real que enamoró a millones de fans en todo el mundo. La confirmación de su noviazgo fue una noticia que desató la euforia y que se convirtió en comidilla de todos los medios de comunicación. El mundo entero, o al menos el mundo del espectáculo, celebró su amor con la misma pasión que ellos demostraban en sus interacciones públicas. Pero como todos sabemos, el amor no siempre es un cuento de hadas. Y a medida que su relación avanzaba, también comenzaron a surgir los rumores de posibles crisis. Los celos, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad, todos los ingredientes para una tormenta perfecta. La presión mediática, la exigencia de los fans, la dificultad de conciliar sus vidas profesionales con una vida personal que constantemente era observada y juzgada. Todo ello poco a poco comenzó a hacer mella en la relación. Y aunque ellos intentaron mantener su vida privada lo más alejada posible del escrutinio público, la realidad es que cuando eres una figura pública, es prácticamente imposible esconderse del radar. Cada movimiento, cada gesto, cada cambio en su comportamiento era interpretado y amplificado por los medios y por las redes sociales, creando una atmósfera de constante vigilancia que Seguram Ente no ayudó a la estabilidad de su romance. Entonces regresamos a esa famosa llamada del 18 de enero.
¿Qué fue lo que se dijo? ¿Por qué esa fecha se ha convertido en un punto de inflexión? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. No hay grabaciones, no hay testigos presenciales, solo especulaciones y filtraciones de fuentes anónimas. Estos insiders que a menudo se esconden tras el anonimato de las redes sociales, aseguran haber escuchado fragmentos de la conversación o haber recibido información de personas cercanas a la pareja. Pero, ¿cuánta credibilidad podemos darles? ¿Cuánto de lo que se dice es verdad y cuánto es simplemente producto de la imaginación o el deseo de generar controversia? Algunos dicen que la conversación giró en torno a las diferencias irreconciliables que habían surgido en los últimos meses. Diferencias que tal vez habían intentado ignorar o suavizar, pero que finalmente explotaron con toda su fuerza. Otros aseguran que fue una discusión sobre el futuro de su relación y las expectativas que cada uno tenía. Un choque de visiones y proyectos de vida que quizás ya no coincidían. Y algunos, los más pesimistas, creen que la llamada fue una especie de última oportunidad que no dio los resultados esperados. Una conversación en la que se puso a prueba la fortaleza de su amor y que, lamentablemente, terminó por romper el vínculo que los unía. Pero vamos a ponernos un poco más analíticos. Analicemos las señales, las pistas que se han dado en redes sociales y en las entrevistas que ambos han concedido desde entonces. Por un lado, tenemos a Ande, quien ha mostrado una actitud más reservada en sus redes, más enfocada en su trabajo y en sus proyectos personales. Ha evitado mencionar a Kerem en sus publicaciones, y sus sonrisas parecen ser más forzadas, como si algo le estuviera pesando. Su alegría habitual, esa chispa que la caracterizaba, parece haberse apagado. Sus ojos ya no brillan con la misma intensidad. Por otro lado, tenemos a Kerem, quien también se ha mostrado más distante, aunque de una forma más discreta. Sus publicaciones son menos frecuentes y su interacción con los fans se ha reducido considerablemente. Su habitual espontaneidad ha sido reemplazada por una actitud más cautelosa, como si estuviera tratando de protegerse de las miradas indiscretas. Ahora, esto no significa que necesariamente hayan terminado. Pero sí es cierto que la dinámica entre ellos ha cambiado. La complicidad que antes mostraban en público parece haberse diluido, y las miradas cómplices han sido reemplazadas por una distancia que se puede sentir a través de la pantalla. Esa conexión mágica que los unía, esa química que nos enamoró a todos, parece haberse desvanecido, dejando un vacío palpable en cada una de sus interacciones públicas. Es como si estuvieran construyendo muros invisibles entre ellos, tratando de protegerse del dolor y la decepción que puede causar una ruptura. Y si a eso le sumamos las declaraciones de algunos amigos cercanos y las filtraciones de información de fuentes supuestamente confiables, la imagen que se dibuja es cada vez más clara. Aunque, repito, debemos tener cuidado con este tipo de información, pues muchas veces son especulaciones sin fundamento. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el amor es complicado, especialmente cuando se vive bajo los reflectores. Las expectativas, las presiones, los celos, la falta de tiempo, todos estos factores pueden desgastar una relación, incluso la más fuerte. La fama, la atención constante, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo ello puede crear una presión insoportable que termina por afectar la intimidad y la estabilidad de la pareja. En segundo lugar, que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y problemas como todos nosotros. Vulnerables, sensibles, expuestos al juicio público, los famosos también sufren, aman, se equivocan y se desilusionan. Y en tercer lugar, que no debemos creer todo lo que vemos y leemos en las redes sociales. Muchas veces la información es manipulada, exagerada o simplemente falsa. Las redes sociales son un arma de doble filo, una herramienta poderosa para la comunicación, pero también un caldo de cultivo para los rumores, las noticias falsas y la manipulación. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Siempre han tratado de mantener su intimidad alejada del escrutinio público, y por eso es tan difícil saber qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Han sido muy cuidadosos en proteger su espacio personal y en no exponer sus sentimientos a la mirada pública. Pero al mismo tiempo, como figuras públicas, son conscientes de que su vida es de interés para muchos. Y es precisamente esa combinación de privacidad y exposición lo que hace que este tema sea tan fascinante y al mismo tiempo tan frustrante.
La lucha entre la necesidad de privacidad y la exigencia del público crea una tensión que afecta a los famosos en todos los aspectos de su vida. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, debemos respetar la decisión que ellos tomen. Si han decidido seguir caminos separados, es algo que debemos aceptar y respetar. La vida es un viaje lleno de cambios y decisiones, y cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. Y si por el contrario han logrado superar sus diferencias y siguen juntos, pues qué alegría. Una alegría que debemos compartir con ellos, celebrando la fuerza de su amor y su capacidad para superar las dificultades. Al final del día, lo más importante es que ambos sean felices y que sigan brillando con su talento y su carisma. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados, y que sigan inspirando a sus fans con su trabajo y su dedicación. Nosotros como fans debemos apoyar sus decisiones y no juzgar sus acciones. Debemos ser respetuosos con su privacidad y no convertir sus vidas en un circo mediático. Y como siempre les digo, no podemos dejarnos llevar por el chisme y la especulación. Es mejor mantener la mente abierta y el corazón lleno de empatía. La empatía es fundamental para comprender las emociones y las decisiones de los demás, especialmente en momentos difíciles. Y mientras esperamos a que el tiempo nos aclare la situación, podemos disfrutar de su trabajo, de sus actuaciones, de sus proyectos personales. Ellos son dos personas talentosas, trabajadoras y carismáticas, y merecen todo el éxito del mundo, ya sea juntos o separados. Debemos apoyar su trayectoria profesional, celebrar sus logros y admirar su talento. Y como fans, debemos seguir apoyándolos en cada paso de su carrera. Al final del día, lo que realmente importa es el legado que dejan en la industria del entretenimiento y el impacto que tienen en nuestras vidas. El arte, la creatividad, la capacidad de emocionar a otros a través de su trabajo, eso es lo que realmente importa. Y de eso, no hay duda, Kerem y Hande lo han logrado con creces. Han dejado una huella imborrable en nuestros corazones y en la historia del entretenimiento turco. Así que, mi gente hermosa, este es el panorama actual sobre el tema de la famosa última llamada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La verdad es que hay más preguntas que respuestas, pero eso es parte del misterio y el encanto de este tipo de situaciones. La incertidumbre, la especulación, la búsqueda de respuestas en un mar de rumores, todo ello forma parte del juego mediático que rodea a las figuras públicas. Y es que, como dice el dicho, la vida es como una telenovela, llena de giros inesperados y finales inciertos. Pero lo importante es que aprendamos a disfrutar del viaje y que mantengamos la esperanza de que las cosas siempre pueden mejorar. La vida es un constante aprendizaje y las relaciones amorosas, en particular, son un terreno fértil para crecer, madurar y aprender de nuestros errores. Y ya para ir finalizando, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Primero hablamos de la presunta llamada del 18 de enero entre Kerem y Hande, un evento que ha desatado todo tipo de rumores y especulaciones. Una llamada que ha generado un tsunami de noticias, comentarios y teorías entre sus fans y los medios de comunicación. Segundo, analizamos las posibles señales y pistas que ambos han dado en redes sociales y en entrevistas, tratando de entender su estado actual. Un análisis que nos ha llevado a observar sus gestos, sus palabras y su comportamiento en público, buscando pistas que nos revelen la verdad detrás de los rumores. Tercero, reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones amorosas cuando se viven bajo el ojo público. Una reflexión que nos ha recordado los desafíos y las dificultades que enfrentan las parejas famosas, y la necesidad de ser empáticos con sus vidas personales. Y por último, recordamos la importancia de respetar sus decisiones y no dejarnos llevar por el chisme y la especulación. Un recordatorio de que la empatía, el respeto y la prudencia son valores fundamentales para cualquier tipo de relación, incluso con las personas que admiramos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimientos y reflexiones. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y siga ofreciéndoles contenido de calidad. Su compañía, su entusiasmo y su participación son la mejor recompensa a nuestro trabajo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya ayudado a aclarar un poco el panorama sobre este tema tan controversial. Un tema que sin duda, seguirá dando que hablar en las próximas semanas y meses. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios al final del vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto, cuáles son sus teorías y qué creen que va a pasar con Kerem y Hande. Recuerden que este es un espacio para compartir y debatir de manera
respetuosa y constructiva. Un espacio donde podemos expresar nuestras opiniones, intercambiar puntos de vista y aprender de los demás, siempre con respeto y tolerancia. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es la gasolina que nos impulsa a seguir adelante. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una muestra de apoyo que nos anima a seguir trabajando con pasión y dedicación. Y con esto me despido, mi gente hermosa. Les mando un abrazo gigante cargado de buena vibra y los espero en nuestro próximo vídeo. No olviden que lo más importante es vivir con alegría, disfrutar del presente y mantener siempre una actitud positiva. La vida es un regalo maravilloso y debemos aprovechar cada momento al máximo. Hasta la próxima y gracias por todo su apoyo. Cuídense mucho. Y no dejen que los chismes les arruinen el día. Nos vemos pronto. Recuerden que la vida es demasiado corta para preocuparse por los rumores y la especulación. Sean felices y disfruten de cada instante.